¿Qué son las reglas fiscales y cuáles se han expedido en Colombia? Dado los constantes problemas financieros de los países, los gobiernos han venido adoptando normas de responsabilidad fiscal que están básicamente orientadas a disminuir o controlar por un lado el gasto público y por el otro también controlar el endeudamiento. Colombia también ha expedido algunas normas de responsabilidad fiscal. Estas son la 358, que limitó o reglamentó el endeudamiento territorial, la 617, que le fijó techos de gastos a las administraciones centrales, consejos, personerías y contralorías de los departamentos, distritos y municipios, la ley 819 sobre transparencia y responsabilidad fiscal, que también creó el marco fiscal de mediano plazo, el acto legislativo 03 del 2011, a través del cual se estableció el principio presupuestal de estabilidad económica, y la ley 1473, mediante la cual se adoptó una regla fiscal para el gobierno nacional. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la ley 819? La ley 819 tiene como objetivo fundamental racionalizar la actividad fiscal y también controlar el excesivo endeudamiento público, con la finalidad de generar condiciones para un crecimiento armónico y sostenible de la economía. Esta ley creó el marco fiscal de mediano plazo. ¿Con qué periodicidad se debe elaborar el marco fiscal de mediano plazo? Cada año el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, distritales y municipales deben elaborar un marco fiscal de mediano plazo que será el sustento del presupuesto que le deben presentar a la respectiva corporación de elección popular. ¿Pero qué es el marco fiscal de mediano plazo y qué elementos contiene? El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento que debe servirle de referencia a los gobiernos para la toma de decisiones. Contiene algunos elementos que se elaboran con una perspectiva de 10 años que se van revisando cada año y se les va agregando uno nuevo, al igual que algunos informes correspondientes a ejecuciones de la vigencia inmediatamente anterior. ¿Los contenidos de los marcos fiscales son similares en todos los niveles de gobierno? Algunos elementos del marco fiscal son de elaboración exclusiva por parte de la nación. Otros lo elaboran tanto la nación como las entidades territoriales. Y otros más son de elaboración exclusiva del nivel territorial. Son de elaboración exclusiva del nivel nacional, pero con impacto en el nivel territorial, el programa macroeconómico, la evaluación de las principales actividades cuasifiscales, los informes de resultados macroeconómicos y fiscales y la fijación de indicadores de gestión presupuestal. Son comunes a ambos niveles de gobierno el plan financiero, la fijación de metas de superávit primario, la estimación del costo fiscal, de exenciones, descuentos y deducciones, relación de los pasivos exigibles y contingentes, el costo fiscal de las normas expedidas en el año inmediatamente anterior. Son exclusivos del nivel territorial los informes de resultados fiscales y el planteamiento de acciones y medidas para el logro de metas. ¿Qué es el programa macroeconómico y quiénes son los responsables de su elaboración?
El programa macroeconómico es un documento elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, en el cual, partiendo de algunos supuestos, se plantea cómo quiere que se comporte la economía en los próximos 10 años. Allí se hacen estimaciones sobre el crecimiento en términos absolutos y relativos del Producto Interno Bruto, de la tasa de interés, de la tasa de inflación, de la tasa de desempleo, del precio de venta de los principales productos de exportación, entre otros. ¿Qué proyecciones hace el gobierno a través del plan financiero? El plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera en el cual se proyectan para los siguientes 10 años las operaciones efectivas de las entidades cuyo impacto fiscal, monetario y cambiario sea de tal magnitud que ameriten ser incluidas en el mismo. A través de él se calculan los déficits o superávits corriente, de capital y total, como también el primario. Por lo tanto, a través de él se podrá conocer el monto de los recursos de que dispondrá el gobierno para financiar nuevas inversiones y estimar el déficit fiscal y plantear estrategias para su financiación. El del nivel nacional es elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, previo concepto del Consejo Nacional de Política Fiscal, CONFIS. ¿Cómo se calcula el déficit o ahorro corriente? Su formulación cuantitativa es la siguiente. De los ingresos corrientes, integrados por tributarios, no tributarios y transferencias, se restan los gastos corrientes, integrados por los de funcionamiento, intereses y comisiones de deuda, déficit de vigencias anteriores y gastos operativos en sectores sociales para obtener el déficit o ahorro corriente. ¿Cómo se calcula el déficit o ahorro de capital? Si de los recursos de capital, sin incluir los recursos provenientes del crédito, utilidades del Banco de la República, privatizaciones o capitalizaciones, se restan los gastos de capital, se obtiene el déficit o superávit de capital. ¿Cómo se calcula el déficit o ahorro total? La suma de los ingresos corrientes más los ingresos de capital nos da los ingresos totales. La suma de los gastos corrientes más los gastos de capital nos da los gastos totales. La diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales nos da el déficit o superávit total. A este mismo resultado podemos llegar sumando el déficit o superávit corriente más el déficit o superávit de capital. Establecido el déficit total, el siguiente paso es determinar su financiación, que será equivalente a restar de los desembolsos de nuevos créditos las amortizaciones que haya que cancelar. ¿Qué finalidad tiene la fijación de metas de superávit primario? Para garantizar la sostenibilidad de la deuda y la estabilidad económica, los gobiernos nacional, departamental y municipal deben fijarse todos los años metas de superávit primario y metas indicativas para los próximos 10 años. ¿Cómo se define el superávit primario? El superávit primario ha sido definido como el valor positivo que resulta de restar de los ingresos totales, no incluyéndose dentro de estos los recursos del crédito, capitalizaciones, privatizaciones o utilidades del Banco de la República, los gastos totales, o sea, la suma de los gastos de funcionamiento, de inversión y de operación comercial. En el nivel nacional, el superávit primario se fija como un porcentaje del Producto Interno Bruto. En el nivel territorial debe ser al menos igual a la suma de las amortizaciones más los intereses. Pero si la entidad territorial puede reciclar crédito, esto es, mientras está pagando un crédito, está obteniendo nuevos créditos, el superávit primario bastará con que sea igual a los intereses a cancelar. De esta manera surge un nuevo indicador de deuda, esto es, la relación superávit primario a intereses por el 100% debe ser igual o mayor al 100% para que la deuda sea sostenible. Alternativamente,
El superávit primario podrá ser calculado restando de los ingresos totales los gastos totales sin incluir dentro de estos los intereses. Dentro de los ingresos totales no se incluirán los recursos provenientes del crédito, privatizaciones, capitalizaciones o utilidades del Banco de la República. O lo que es lo mismo, el superávit primario será igual a los ingresos totales menos los gastos totales más los intereses. Las metas de superávit primario deben elaborarse para los próximos 10 años, lo que conlleva que cada año se hará una revisión y se le agregará uno nuevo. ¿Qué nos puede decir del informe de resultados macroeconómicos y fiscales? Anualmente, el Gobierno Nacional debe preparar un informe sobre los resultados macroeconómicos y fiscales correspondientes a la vigencia anterior. Si alguna meta no pudo ser lograda, se deben dar las explicaciones del caso, además de señalar cómo será compensada hacia el futuro. Las actividades cuasifiscales son operaciones que realizan entidades como el Banco de la República o Fogafín, que son más de política fiscal que monetaria e incluyen subsidios a la tasa de cambio y a la tasa de interés. También se incluyen dentro de esta categoría algunos ingresos que dejan de percibir algunas instituciones públicas por decisiones del gobierno central o gastos que éstas realizan y que no se ven reflejados en sus balances. ¿Debe el gobierno estimar el costo de los beneficios tributarios que le conceden a los contribuyentes? Anualmente, el Gobierno Nacional, al igual que los departamentales, distritales y municipales, deben hacer un estimativo del costo fiscal de los descuentos, exenciones y deducciones y determinar la continuidad o no de estos beneficios tributarios. Los pasivos reales son obligaciones a cargo de las entidades públicas que se originaron en vigencias fiscales anteriores, pero que por alguna circunstancia no se pudo realizar el pago, pero este tampoco quedó amparado por una reserva de caja o reserva presupuestal. Los pasivos contingentes son compromisos monetarios cuyo monto y fecha de pago están condicionados a la ocurrencia de eventos particulares futuros e inciertos. Se pueden originar por diversas causas, entre las cuales mencionamos las siguientes: por operaciones de crédito en las cuales las entidades públicas han actuado como garantes, por desastres naturales, por decisiones judiciales en contra del ente público, en contratos de concesión cuando los ingresos del concesionario no alcanzan el mínimo pactado en el contrato, entre otras. El Congreso de la República fijó una regla fiscal para el Gobierno Nacional. ¿En qué consiste la misma? La Ley 1473 creó una regla fiscal para el Gobierno Nacional, la cual se expresa así: que los gastos estructurales no podrán superar a los ingresos estructurales en una meta anual de balance estructural establecido. El déficit fiscal estructural del Gobierno Nacional Central no podrá ser superior al 1% del Producto Interno Bruto a partir del año 2022. Entre tanto, se han fijado metas parciales. El déficit estructural equivale a restar de los ingresos estructurales los gastos igualmente estructurales. El ingreso estructural se obtiene restando del ingreso total aquellos ingresos extraordinarios provenientes del ciclo económico o de la actividad minero-energética. Los gastos estructurales se obtienen restando de los gastos totales los denominados gastos contracíclicos. ¿Qué son los gastos contracíclicos? Los gastos contracíclicos son aquellos gastos extraordinarios que debe realizar el gobierno en periodos de crisis, cuando la economía ha disminuido su ritmo, con la finalidad de establecer el ritmo normal de esa economía. Tienen unas limitantes para poder ser ejecutados.
La economía en el tiempo, medida a través del Producto Interno Bruto, no se comporta de manera lineal. Momentos de gran actividad o de auge económico se alternan con momentos de baja actividad o de recesión. En el primer caso, la demanda supera a la oferta y se presenta el fenómeno de la inflación. En el segundo, la demanda estará por debajo de la oferta y aparte de baja actividad económica se presenta el fenómeno del desempleo. En los momentos de inflación, el gobierno, para poderla controlar, deberá disminuir sus gastos a la vez que genera un ahorro público. En los momentos de recesión, ese ahorro público será utilizado para financiar nuevos gastos, los denominados gastos contracíclicos, y así intentar reanimar la economía.